bienvenida. Estamos en contacto con Jorge Tellerman para charlar un poquito sobre las internas de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por llamar, No. buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia, sí, para hablar de algo que sin duda nos importa a todos, porque tiene que ver con el futuro ya casi inmediato para la Argentina. ¿Qué es lo que dicen los detractores de la idea de sumar gente como Juan Schiaretti al espacio, y qué es lo que vos pensás al respecto? Es que siempre, bueno, yo mismo soy un ejemplo de eso. Juntos por el Cambio ha manifestado siempre una vocación de convocar a quienes venimos con otra tradición política, en mi caso el peronismo, lo mismo que Pichetto, lo mismo que Margarita Stolbizer, que también está últimamente siendo convocada a unirse, como también José Luis Espert, que le fue muy bien en las elecciones, representando en la provincia de Buenos Aires, representando el pensamiento liberal. Me parece que esa convocatoria, por un lado, ¿por qué la sostengo y la celebro? Por un lado, me parece que es una convocatoria con un oído puesto en lo que la sociedad está reclamando, y que la dirigencia política dice querer hacer, pero luego no hace, que es efectivamente poder reunirse alrededor de un eje programático claro. ¿Qué hacer en la economía? ¿Qué hacer en la educación? ¿Qué hacer con esas maravillosas oportunidades que tenemos por delante, que lamentablemente las malas políticas de gobierno no llevan a cabo y nos sumen en esta decadencia, lamentablemente, que todos coincidimos que hoy atraviesa el país? Para lo cual se necesita no solamente una base electoral lo más amplia posible, y por supuesto, cuando convocás a una alianza electoral amplia, estás convocando a quienes también tienen diferencias de pensamiento. De eso se trata un espacio multicolor, pero que además tendría la virtud, tantas veces declamada y nunca o muy pocas veces ejercida, de tener una fuerza luego en el gobierno, esa gobernabilidad tan imprescindible para hacer los cambios que hagan falta, el acompañamiento de una sociedad que debe buscarse para que esos cambios sean posibles y además duraderos. Si no, uno se queda levantando la bandera de alguna idea supuestamente buena, pero que luego no puede realizar por quedarse solo. Entonces, esa amplitud a mí me parece tan virtuosa, tan de sentido común, que yo celebro, y que, bueno, entiendo que algunos, por comprensibles cálculos electorales, que no crean que no le conviene, que yo creo que es un error, porque sea quien fuere que gane las PASO en agosto, y el principio de que quien gana conduce y quien pierde acompaña, tiene que mantenerse incólume, estricto y fuera de toda cuestión, sin duda le daría una base y una fuerza a Juntos por el Cambio, que yo espero que sea Horacio Rodríguez Larreta quien encabece, por supuesto, ese cambio, que sea el candidato y luego el presidente, pero sea como fuere, le daría una fuerza enorme. Como diría la tribuna, ganaría por goleada luego las elecciones, dando una gran legitimidad, pero sobre todo una base de transformación formidable e imprescindible. Sí. Tato te saluda. Horrorizado porque lo conozco a Tellerman desde cuando era peronista, que fue hace mucho. Pero yo también, por eso te digo, reivindico esa tradición. Hoy en día pertenecer a un partido político, estamos viendo, es poco... Pero sigo reivindicando esa tradición, y por eso digo, ¿cómo no voy a celebrar aquello que también yo he hecho? No, el tema es qué formato te imaginas que puede tener esto, porque al final lo va a elegir, la gente va a elegir qué sector del PRO, de Juntos por el Cambio le gusta más. Exacto. Ahora, el formato ahora, porque obviamente que hay resistencia de Patricia Bullrich, de Macri, de los cordobeses, a Córdoba le armaron un lío. Pero, ¿qué formato imaginás? ¿Es Schiaretti siendo candidato o simplemente formando parte del espacio? En principio, una paréntesis, ahí en Córdoba los candidatos de todo el sector siguen siendo, por supuesto, y a todo el apoyo a Juez como candidato a gobernador, a Loredo en la Intendencia, donde efectivamente ellos también pueden decir y están diciendo, miren, a los electores, si sus jefes del oficialismo vienen para acá, quiere decir que efectivamente el fin de ciclo está, así que votenos a nosotros. El problema también es para los otros. Dicho esto, en Córdoba, luego, todo conversable, por eso yo ponía ese énfasis, Tato, antes, que el bien mayor a tutelar es mantenerse unido, es la conversación. La política tiene que ser eso, una conversación pasional, todo lo que quieras, pero acá hay una propuesta muy clara, muy contundente,
que es posible hoy, porque uno no elige cuándo se dan las cosas. La historia y la política es así. Cuando las circunstancias te permiten hacer algo, no es cuando vos querés que sucedan. Hoy existe esa posibilidad de convocar esta ampliación, que nuevamente la figura por ahí más resonante es la Schiaretti, pero también estamos hablando de Margarita Stolbizer, también estamos hablando de José Luis Espert, hacer una base electoral muy fuerte en una conversación. Con los desafíos que hay por delante de gobierno, son tantos los lugares imprescindibles de tener las mejores mujeres y los mejores hombres, que esa discusión, bueno, en las instancias que se den, siempre hay por delante un tiempo. Pero lo que a uno le llama la atención, que haya una oposición cerril a esa ampliación de quienes claramente representan por trayectoria o por representación, representan la posibilidad de darle vigor, de darle músculo, de darle envergadura, nuevamente a unas ideas que si las querés aplicar, vas a tener que tener la fuerza, la convicción y el compromiso de una dirigencia política, pero no solamente política, a efectivamente sostener eso para aprovechar nuevamente lo que muchos estamos convencidos son las enormes y maravillosas oportunidades que se tienen por delante, pero que la mezquindad política, el cuidar su quintita todo el tiempo, impide hacerlo. Por eso el rechazo tan me parece justificable que una parte de la sociedad manifiesta hacia la política hoy, porque la ve en una discusión muy cerrada del cuidado del metro cuadrado, que yo entiendo, no me siento en la silla del ingenuo. La lucha política siempre presenta esas pasiones y uno quiere preservar el lugar, pero si no tiene esa amplitud de miras, es decir, porque también me parece que hay que rescatar esa generosidad en quienes hacen esa convocatoria, porque cuando Rodríguez Larreta se convoca a la ampliación, estás también convocando a compartir poder. Entonces, porque es la única manera, liderar, pero compartiendo el poder. ¿Y con quiénes? Obviamente con quienes no siempre pensaste lo mismo, no siempre votaste lo mismo, porque esa es la ampliación en la diversidad. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. A ustedes, un abrazo. Jorge Tellerman, ex jefe de gobierno porteño, director actualmente artístico del Teatro Colón.